Muchachos, cantábamos en este último canto: tú te complaces en los que te temen. Y esto es una porción de la Biblia. Debemos, muchachos, estar siempre agradecidos. Debemos de estar siempre agradecidos con Dios por su misericordia, porque estamos conscientes que es por su misericordia que estamos aquí esta mañana. ¿Sí estamos bien conscientes de eso? Es por Dios que estamos aquí el día de hoy. Y yo veo el grande amor que el Señor tiene para con nosotros, muchachos, al darnos su palabra. El Señor nos ha pasado de muerte a vida. El Señor nos ha hecho nacer del Espíritu. Y Él, con tanto amor que nos tiene, nos da ahora su palabra. ¿Saben? El pasar de muerte a vida no es lo último que Dios quiere hacer con nosotros. El que nosotros hayamos nacido de Dios, nacido de nuevo, no es lo último que Dios quiere. Dios quiere que nosotros crezcamos aún más, y Él quiere darnos su palabra. Muchachos, estemos tan agradecidos con Dios todos los días, que Él nos demuestra su amor dándonos su palabra. ¿Cuántos quieren su palabra? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren su palabra? Quiero ver su mano. De verdad. Amamos la palabra del Señor, y por medio de ella Dios nos edifica. Y antes de entrar a la primer plenaria, muchachos, yo les pido por favor que me acompañen haciendo una oración, cerrando sus ojos para no distraernos. Y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Tu misericordia es, Señor, hasta los cielos. Cada día nuevas son tus misericordias. Y te damos muchas gracias porque tú, Señor, con el amor que nos tienes, nos das tu palabra y nos muestras tu misericordia. Yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento. Ora al Señor y dile: Dios, yo clamo a ti y te ruego, te pido, Dios, que me abras el entendimiento esta mañana para comprender más las Escrituras. Gracias, Señor. Amén. Abran su Biblia en Hebreos 12, versículo 1. Van a anotar muchos versículos, muchachos, así que tengan lista su Biblia, listo su cuaderno, porque necesitamos anotar todo esto. Necesitamos poner mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos dice su palabra. En Hebreos 12, versículo 1, que es el versículo tema con el cual nosotros estamos haciendo este evento, con el versículo que el Señor nos dio, vemos en Hebreos 12:1 lo siguiente: por tanto, y en la noche voy a explicar por qué dice ahí por tanto. Eso significa en consecuencia. Y bueno, dice: por tanto, nosotros también, di yo. Ahí se está refiriendo a la iglesia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, muchachos, debemos entender, todo joven cristiano y realmente todo creyente debe entender la Biblia. Debemos entender qué significa la palabra de Dios para comprender el pensamiento de Dios. Aquí Dios nos muestra las verdades espirituales por medio de ejemplos naturales. Ustedes han leído la historia de cuando Lázaro estaba en la tumba y estaba ahí el Señor Jesús y le gritó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Pues así nosotros pasamos de muerte a vida cuando nosotros oímos la voz del Hijo de Dios. La Biblia dice que estaba el Señor Jesús diciéndole ahí a la nación de Israel: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No se refería a un muerto en la tumba, se estaba refiriendo a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y nosotros hemos oído la voz del Hijo de Dios y hemos salido por el mandato de Dios, que Él nos gritó, nos dijo: sal fuera. Y Lázaro tenía 4 días muerto, pues así 4000 años, muchachos. Había muerte en el mundo, había subido hasta la nariz de Dios el olor de pecado y de muerte, y por su grande amor, por su misericordia, mandó a su Hijo Jesús. Y Dios no quería mostrar, Jesús no quería solamente mostrar, muchachos, que Él podía resucitar muertos.
Él quería mostrar que Él podía dar una resurrección a nuestra alma muerta. ¿Y qué pasó después con Lázaro, muchachos? Pues salió brincando, atado de manos y de pies y envuelta su cabeza en un sudario. ¿Cómo creen que salió? Pues brincando, yo creo, ¿verdad? Quizá brincando. Estaba vivo. Y luego, ¿qué le dijo a los discípulos? Desatadle y dejadle ir. Muchachos, el que nosotros nazcamos de nuevo no es el único proceso que Dios quiere hacer con nosotros. Hace falta ahora nosotros este proceso de crecer, de madurar, de ser perfectos delante de Dios. Este proceso viene cuando nosotros, el ministerio, empezamos a compartir la palabra de Dios y se empieza a desatar lo carnal en nosotros. ¿Cómo iba a caminar Lázaro si estaba envuelto en un sudario y con vendas, atado de manos y de pies? ¿Cómo iba a caminar? Imposible. ¿Has intentado caminar atado de manos y de pies? Es imposible. Pero la instrucción dada al ministerio fue: desatadle y dejadle ir. Y vemos nosotros en Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos. Pero alguien atado pues no puede correr. Y tú has venido a este congreso a escuchar la palabra de Dios, y comience un proceso espiritual, muchachos, hermanos, de que empiece a desatarse en ti las cosas que te atan, para que esas cosas que te atan, que te impiden correr la carrera que tenemos por delante. Así que debemos de entender la Biblia para comprender el pensamiento de Dios. Muchos pueden decir: bueno, yo nada más necesito que Dios me salve de mis pecados. No. Necesitamos que Dios nos salve de nuestros pecados, pero también necesitamos crecer a la estatura de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Necesitamos esto. Necesitamos comprender el pensamiento de Dios, cómo piensa Él y por qué hace lo que hace. Y este entendimiento, muchachos, nos va a preparar para que con el tiempo, escucha bien, habiendo entendido la doctrina y la naturaleza de Cristo, lleguemos al fin de la carrera espiritual que tenemos por delante. Este fin de la carrera, muchachos, está visto en Lucas 6:40. Vamos a Lucas 6:40. El fin de la carrera espiritual, porque no es algo literal, estamos hablando de cosas espirituales. El fin de esta carrera espiritual está en Lucas 6:40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuál es el fin de la carrera espiritual que tenemos por delante, muchachos? El fin es que lleguemos a ser como Cristo. ¿Como atravesando paredes, resucitando muertos, literales, haciendo milagros? No. Como dijo Pablo: mas nosotros tenemos ¿la qué? ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El fin de la carrera espiritual, muchachos, es que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Él? ¿Por qué hace lo que hace? Pensar como Cristo es tener su naturaleza en nosotros. Y aquí vemos: el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que el fin de la carrera espiritual, muchachos, que tenemos que correr con paciencia y que tenemos por delante, porque no vamos a regresar, no somos de los que retroceden. Esa carrera que tenemos que correr con paciencia es una carrera espiritual que apunta hacia allá arriba, hacia ser como Cristo. La carrera espiritual de Hebreos 12:1 nos muestra que debemos correr esta carrera en estatura espiritual. La carrera, traducido de otra forma, es decir, es una carrera de estatura espiritual. Y el fin de esa carrera espiritual, muchachos, es que seamos como Cristo, llegando a ser como el Maestro, ¿saben? Siendo perfeccionados en el proceso. Siendo perfeccionados en el proceso. Alcanzar esta perfección o madurez espiritual es necesario, muchachos. Algunos tienen un poco de problema cuando yo menciono, mi esposo y yo mencionamos la palabra perfección, pero no es perfección terrenal. Ustedes no tienen problema si yo les digo que necesitan alcanzar madurez, ¿verdad? En la Biblia, perfección espiritual o madurez espiritual es lo mismo. Según basado Efesios 4:13. Porque la tierra, pues dice, perfecto ¿quién, verdad? La tierra se pone perfección como si fuera, no, pues depende de tu nivel socioeconómico, tu estatus social. No, estamos hablando de cosas espirituales, muchachos.
Así que alcanzar esta perfección, esta madurez espiritual es necesario para ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos de pensar esto siempre. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿De qué? De cosas terrenales o carnales. Dios mismo está esperando en su tiempo para que la iglesia alcance esta madurez, muchachos. Vamos a verlo en Santiago 5:7. Dios está esperando este tiempo. En Santiago 5:7 al 8 vemos esto. Dice Santiago 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia, corramos con paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador, este es el Padre, muchachos. El labrador espera. ¿Qué está haciendo Dios? Esperando en su tiempo que la iglesia alcance esta madurez, este perfeccionamiento, esta perfección. Espera el precioso fruto de la tierra. ¿Saben qué es esto, muchachos? ¿Quiénes son el fruto de la tierra? Nosotros. Como lo menciona Romanos 11:25, que dice: hasta que entremos la multitud de los gentiles. El precioso fruto de la tierra, es decir, aquellos que han muerto totalmente a la naturaleza carnal, que han muerto totalmente a la naturaleza carnal y que se han formado completamente en Cristo. Estos serán un precioso fruto para ser cosechado. Tú empiezas a dar fruto, pero tu vida misma, es de lo que estamos hablando, que se está transformando en un fruto espiritual. Así dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero fuera de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Y dice a continuación, aquí estamos leyendo que el Padre espera el precioso fruto de la tierra, y luego dice: aguardando con paciencia el Padre hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y esto, ¿y saben qué significa? Mientras tanto. Dice: y afirmad vuestros corazones. Esto, muchachos, ¿qué significa en lo espiritual? Mientras corre este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, muchachos, en este tiempo nosotros debemos aprovechar, alcanzar la estatura de Cristo. En este tiempo debemos aprovechar que Dios nos da su palabra para que nosotros podamos madurar espiritualmente, no solamente moralmente, sino también espiritualmente. Y dice: porque la venida del Señor está cerca. Pues bien, el labrador, el Padre, está trabajando a través del ministerio, muchachos. Por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Efesios 4:13 nos muestra que Dios estableció a los 5 ministerios, que son la mano de Dios aquí en la tierra, para perfeccionar por medio de la palabra al santo. ¿Sabes? Dios no estableció amigos, cuates, primos, tíos para perfeccionar tu vida. Estableció el ministerio, y tú tienes que venir a la congregación a escuchar esto para que tu vida alcance madurez espiritual. Y Dios está trabajando a través de su ministerio, y estamos dando su palabra, y Él está esperando el precioso fruto de la tierra. Es decir, escuchen bien, Él está esperando para cosechar el resto del cuerpo de Cristo, que será tomado de la tierra para ser esta hermosa esposa espiritual completa. ¿Qué? A lo mejor alguien se pregunta: ¿cómo que completa, Chuy? ¿Ya existe una parte? Claro que sí. Dios cosechó a la iglesia temprana. La iglesia temprana, muchachos, en Hechos, caminaba a la luz de los apóstoles. Ellos caminaron a la luz del evangelio de los apóstoles, y la iglesia caminaba en una madurez espiritual, muchachos, y estaban trabajando para que las demás iglesias en Asia alcanzaran esta madurez espiritual. Y así esta primera parte de la esposa de Cristo fue cosechada a la iglesia temprana, porque caminó en luz, en madurez espiritual. Veamos esto en Hechos 2:42 para ver esto. Hechos 2:42, cómo la iglesia temprana caminó en madurez espiritual. Y también los apóstoles en sus viajes estuvieron cosechando al resto de la iglesia temprana, dándole evangelio. Y vemos
un hermoso retrato de esto, muchachos, en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué es perseverar, muchachos? Simple y sencillamente no regresarse. Perseverar es continuar. Y esto no estamos hablando de cosas terrenales, sino de cosas espirituales. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta enseñanza, muchachos, se llama doctrina y frutos. Así se llama esta doctrina. Esta enseñanza, perdón, doctrina y frutos, porque es necesario que nosotros perseveremos en la doctrina, que conozcamos más de la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y yo estoy seguro que antes de que Cristo recoja su iglesia, va a repetirse este mismo retrato en la iglesia, muchachos. Tenemos que crecer espiritualmente. Y dice a continuación, y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Saben qué es esto? Tenían en común a la naturaleza de Cristo y la doctrina, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían en común todas las cosas. No significaba, a mí me gusta el agua de Jamaica, ay, a mí también. No, en esas cosas no se refiere, son cosas espirituales. Tenían en común todas las cosas, Cristo y la doctrina, muchachos. Y vendían, fíjense a qué grado caminaban en madurez, que dice el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense, tenían esta estatura espiritual. Y perseverando unánimes cada día en el templo, esto significa doctrina, muchachos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, escuchando la voz de los apóstoles y partiendo el pan en las casas. ¿Saben qué es esto? Practicar la caridad, practicar y mostrar la naturaleza de Cristo unos con otros, doctrina y naturaleza de Cristo. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánto nos falta para ser alegres y sencillos de corazón en fruto espiritual, muchachos? Nos falta mucho, nos falta. Pero este es un proceso de una carrera que tenemos que correr con paciencia. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchachos, la iglesia temprana caminaba en orden con Dios, a la luz del evangelio de los apóstoles. Esta iglesia temprana, muchachos, fue cosechada por Dios. Mas desde que pasó ese tiempo en adelante, Dios está esperando por el resto de su iglesia, por el resto de la esposa espiritual. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dios le va a presentar al Padre, Jesús le va a presentar al Padre media esposa? ¿Le va a presentar media esposa al Padre? No, está esperando por el resto, por nosotros, muchachos. Está esperando. Jesús no va a presentar media esposa al Padre, claro que no. Por eso nosotros estamos siendo perfeccionados o madurados para presentarnos juntamente ante el Padre. Vean lo que dice Apocalipsis 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿En esto qué? En el tiempo de Dios, muchachos. ¿Esto ya ha sucedido? No, esto va a suceder todavía en el futuro. Y luego dice, y su esposa se ha preparado. Aquí preparado, muchachos, no significa solamente esta preparación, esta maduración en la cual nosotros estamos. También significa que su esposa se ha completado en este tiempo. Y su esposa se ha preparado, y estamos nosotros preparándonos al venir a la congregación y escuchar su palabra, entendiendo lo espiritual que está en ella. Y también en este tiempo, en el tiempo de Dios, de las bodas del Cordero, su esposa se ha completado, muchachos. Pero para que seamos madurados o perfeccionados espiritualmente, son necesarias dos cosas en nuestra vida, lo que nos muestra la Biblia.
Esto es necesario en la vida de todo joven, pues realmente de todo cristiano. Vamos a Efesios 4:13 para leerlo. Efesios 4, versículo 13. Lo que nos muestra aquí la Biblia que necesitamos para madurar espiritualmente, entre muchas cosas, pero esto es lo que general se nos muestra. Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, en el versículo 12 y 11 está hablando de que Dios estableció a los ministros, nos estableció a los pastores, para que enseñando su palabra, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es en doctrina, muchachos. Conozcamos más de la Biblia. ¿Cuántos están contentos con lo que ya saben de la Biblia? ¿Alguien ya está contento con lo que sabe de la Biblia? De esos versículos que están ahí que uno dice, ay, ¿qué dice que sabe? No lo entiendo ahí, pero qué bonito. Pues no, si no lo entiendes, no te va a alumbrar el entendimiento. Ay, este versículo, pues ahí le preguntas a Dios. No, tenemos que escudriñar hasta que lleguemos a la unidad de la fe en doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es en naturaleza de Cristo, muchachos. A un varón perfecto. Esto es, muchachos, completo, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, para alcanzar estatura espiritual, muchachos, según Efesios 4:13, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Necesitamos conocer doctrina, necesitamos entender la palabra de Dios y necesitamos reflejar los frutos espirituales, la naturaleza de Cristo. Y bueno, la iglesia temprana caminaba bajo estas dos premisas espirituales, muchachos: conocimiento o doctrina y estatura o madurez espiritual. ¿Saben? Se necesitan ambas. Hay quienes dicen, yo conozco mucho de la Biblia, pero no dan frutos espirituales. ¿De qué te sirve el conocimiento? De nada. Y hay quienes dicen, yo amo a Cristo, yo ya he pasado de muerte a vida y yo no necesito conocer más de la Biblia. Óigame, no. Así mi papá, una vez yo platicaba con los jóvenes, les decía que una vez mi papá compartía con un hermano de la palabra de Dios y le estaba diciendo, mira hermano, le quiero compartir este versículo. Y el hermano dijo, no, mire, a mí mi Cristo ya me salvó, yo me leo un salmo todas las noches y yo no tengo ninguna duda de la Biblia. ¿Qué? Ya no tengo ninguna duda de la Biblia. También está ese extremo. Mi papá le dijo, ¿de veras? ¿Usted sabe qué significa esto? No, pero yo me leo un salmito. No, aún los salmos, aunque están escritos en un lenguaje poético, encierran verdades espirituales. Cuando profetizó David en sí mismo, hablando de Jesucristo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción, estaba profetizando ¿a quién? A Jesucristo. Hay quienes conocen mucho, pero no dan frutos espirituales, y hay quienes, pues sí aman a Dios, pero no quieren conocer más. Necesitamos doctrina y naturaleza de Cristo, muchachos. Aprender las dos cosas. Y la iglesia temprana caminaba bajo estas dos premisas, bajo estos dos principios, los cuales son necesarios para poder presentarnos perfectos o maduros delante de Dios, hablando espiritualmente. Ahora en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, muchachos, que estamos viviendo, debemos aprovechar, alcanzar aún más la estatura de Cristo. Es decir, la mente de Cristo. ¿Cómo? Perseverando cada día en la iglesia, perseverando y escuchando. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia. ¿Saben cuál es el precio que pagamos nosotros por comprar la verdad? El venirnos a sentar y escuchar. Y para muchos ese es un precio muy caro para pagar. Congreso de jóvenes de 9 a 2, ¿por qué tantas conferencias? Quizá alguien podría decir. Y luego en la noche otra vez. El domingo están las reuniones de la mañana y luego en la tarde la reunión de jóvenes. ¿Para qué tanto? Compra la verdad, pero el precio que pagamos es venirnos a sentar. Nada más. ¿O a alguien se le cobró la entrada aquí? A nadie. Y aquí vemos cómo la iglesia temprana pagaba este precio, compraba la verdad, adquiría conocimiento y doctrina de Cristo y manifestaba los frutos de Dios. Y tenemos ahorita este tiempo, muchachos, para hacerlo. Tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 23, versículo 1, muchachos? ¿Qué dice el Salmo 23, 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor espiritual, ¿verdad? Nada me faltará. De cosas terrenales, bueno, el Señor se acuerda que somos polvo y nos da y nos suple.
Pero el énfasis del Salmo 23 es de que Dios es nuestro pastor espiritual y nada de lo espiritual nos va a faltar. Es lo que Él nos quiere dar. Y estas cosas Dios quiere darnos para que seamos completos, lleguemos a una madurez, a un perfeccionamiento espiritual. Y eso que nos quiere dar son verdades de su palabra, muchachos. Él nos guía, pero Dios, siendo el camino, nos manda a seguir ese camino por medio de la luz de su palabra. Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 104. Muchos buscan a Dios, pero no lo buscan como Dios estableció que se le debería de buscar. Y Él nos quiere dar su palabra. Él quiere revelarnos aún más cosas. Esta doctrina es necesaria, la doctrina de su palabra, para que alcancemos madurez espiritual. Dice en el Salmo 119, versículo 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cuál inteligencia, muchachos? ¿Cuál inteligencia? Espiritual. Si alguien dice, ay, no estudié para mi examen, ay, pero tengo la mente de Cristo. No, la mente de Cristo, y no me voy a cansar de decir esto, la mente de Cristo no es para pasar exámenes, no es para que compres carros, no es para que compren casas, hermanos. Ay, tengo la mente de Cristo. No, pídanle a Dios sabiduría que los guíe. Pero la mente de Cristo en la Biblia es que nosotros pensemos como Él. De tus mandamientos he adquirido inteligencia espiritual. Y luego dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sabes qué es esto? Doctrinas de hombres o religiosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es el camino, y ese camino tiene que ser alumbrado con la luz de su palabra. Porque muchos dicen, yo busco a Dios, y Dios está ahí en esa florecita, Dios está ahí en esa palmera y en ese coco, y se cae el coco y te lo comes y ya. Entonces, ¿qué? Dios está en el aire. Dios está en todos lados. Pero si no conocemos su palabra, no vamos a adquirir inteligencia espiritual. Y muchos creen conocer a Dios, pero si no estudian su Biblia, si no estudian la palabra de Dios, si no vienen a la congregación, pues no van a adquirir inteligencia espiritual. En una ocasión yo salí a compartir a un campamento de jóvenes y había una persona así que me decía esto: bueno, Chuy, es que Dios está en todos lados, ¿ves esa roca? Ahí está Dios. Yo dije, no, mal, cero. Me dice, no, ¿cómo no? Si Él es el creador, Él está en la piedra, está en las olas del mar. No, no es una piedra Dios, está en todos lados. Pero necesitas inteligencia espiritual. ¿Saben? Cuando nosotros conocemos a Cristo y entendemos la doctrina, nos hacemos más normales. ¿Se han fijado en eso? Nos hacemos más normalitos. Y por normales me refiero a maduros, cabales. Y incluso el día de hoy se enseña a muchos jóvenes unción de madurez. Anda, ¿y qué van a salir después? ¿Con espíritu de burro o qué? ¿Unción de madurez? No, necesitamos conocer sus mandamientos para adquirir inteligencia. No solamente lo que dice la Biblia, sino entender qué significa. Porque muchos saben todo lo que Jesús dijo, pocos saben o entienden lo que quiso decir. Muy pocos, pero viniendo a la iglesia, escuchando lo espiritual de su palabra, vamos a adquirir inteligencia espiritual. No solamente para alejarte del pecado, sino también para que sepas cómo enfrentarte al mundo, cómo debes de hacerlo. Y Dios, siendo nuestro pastor espiritual, busca constantemente que no nos falte nada de lo espiritual, muchachos. Ciertamente, como les dije, Él está atento a nuestras necesidades terrenales, sí, pero también su palabra nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. Así que en primer lugar, el enfoque de Dios es darnos lo espiritual. Vean lo que dice Mateo 4:4, para comprobar esto. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que si tú tienes hambre y dices, no, mira, yo no voy a comer pan natural, porque si yo leo la Biblia se me quita el hambre. Eso no significa, ¿verdad? Quien piense eso ha interpretado mal, porque saben que está hablando aquí de dos alimentos diferentes para dos condiciones diferentes.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí está hablando de que no solo de pan natural vivirá el hombre. ¿Cuál? El espiritual. Pan natural es necesario para alimentar el cuerpo. Alimento natural es necesario para alimentar este cuerpo. Alimento espiritual es necesario para alimentar el hombre espiritual. Alimento espiritual es necesario para alimentar el alma que ahora está viva para Dios. No solo de pan natural vivirá el hombre espiritual, muchachos, sino de toda palabra, pan espiritual, muchachos, que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo a la nación de Israel, a los fariseos, les estaba diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron, porque eran pan natural. Pero lo que dijo él, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí estamos viendo que en primer lugar lo que Dios quiere darnos, Jehová es nuestro pastor espiritual. Nada de lo espiritual nos faltará. No solo de pan natural vivirá el hombre espiritual. Necesitamos, ¿qué? Lo espiritual, la inteligencia espiritual que nos da su palabra. Así como un niño necesita alimentarse para crecer normal, bien, pues para crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, corriendo con paciencia, como están ahí en los carteles estos, necesitamos pan espiritual. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Vemos un ejemplo de esto también en Marcos 10, 21. Vamos ahí, Marcos 10, versículo 21. Dice Marcos 10, 21 al 25. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí le estaba diciendo a este joven: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La palabra que Jesús dio a este joven rico, ¿qué hizo? Pues lo afligió, no le gustó, le dio tristeza, no la pudo soportar. Así era la palabra de Dios. Le dijeron los apóstoles ahí, los discípulos, le dijeron a Jesús: palabra dura es esta, porque la palabra de Dios es una espada que nos va a doler. Pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él quiere darnos las cosas espirituales, y a este joven le quería dar algo espiritual. Una cosa te falta. Y a veces Dios quiere tratarte, y Dios viene con cada... Denle gracias a Dios, muchachos, que Dios nos trate individualmente en este tiempo, que Dios atiende individualmente a cada uno de nosotros viniendo a la congregación. Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Dale gracias a Dios por eso. Y Dios a veces viene y te dice: una cosa te falta, una cosa te falta. Pero muchos jóvenes y cristianos en general, no solamente les duele, se van afligidos. Porque aquí al joven le estaba diciendo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes. Dios sabía de esto. Él sabía lo que le estaba diciendo, él lo que le hacía falta. Se fue, se retiró y se fue triste. Tenía muchas posesiones terrenales, y aunque lo entristeció, ¿saben qué? Lo que Jesús le dijo era precisamente lo que necesitaba oír. Eso era lo que necesitaba. Su corazón estaba enfocado en amar sus riquezas terrenales. Aunque le dolió, lo siento, eso es lo que te hace falta. En diciembre yo me enfermé muy fuerte de gripa, y en enero andaba por la calle de la amargura. Fui al doctor y ya se había complicado, tenía un cuadro ya un poco complicado, y el doctor me dijo: usted necesita medicina. Muy bien. ¿Quiere pastillas o inyecciones? Y yo dije: ¿qué es lo más rápido o qué es lo mejor? Inyecciones. Y a muchos no les gustan las inyecciones. No estoy hablando de que te dejes inyectar, estoy hablando de que Dios quiere traerte algo y darte lo espiritual. Pero muchos dicen: no, pastillita, no, mejor con la pastilla. Y el doctor me dijo: tienes un cuadro muy complicado, Chuy, necesitas con inyección. Y saben, me dijo: yo ahorita te pongo la primera. Ándale pues, y que me la pone. Miren, ni me dijo sana la colita de rana, nada. Me hizo así, creo que ni me pasó el algodón, creo que nomás le hizo así, ponte. Me dolió mucho. Y yo, gracias.
Ya después mi papá me inyectó ahí en mi casa, en mi familia, y ay, mira, es que este es de poco a poquito. No, él dijo, órale ya. Me dolió. Pues a veces Dios así viene con su palabra y te quiere dar algo y te dice una cosa, te falta. Necesitas, ¿sabes qué? Necesitas perdonar a tu hermano. Necesitas dejar el orgullo. Necesitas someterte a tus papás. Necesitas someterte a tus pastores. Necesitas dejar la pornografía. Necesitas vivir en santidad. Ay, pero he hecho muchas cosas buenas, pero una cosa te falta. Y esto que te falta, muchachos, llegar a la medida de la estatura de Cristo es ser maduro o completo. Maduro o completo, hablando espiritualmente. Y en la vida de este joven, aunque no le gustó, eso era lo que necesitaba escuchar ese joven, pero no le gustó y se fue. Y muchos así se van, bien tristes, porque decían, yo no necesitaba esto, yo necesitaba otra cosa. En una ocasión mi esposa sí trató un asunto con una persona, y luego a los pastores nos quieren agarrar de psicólogos. No, que, nomás quiero que escuches mis problemas. ¿Se les ha pasado, Álvaro, aquí, Toño, que quieren que escuchemos sus problemas y después, ok, ya te escuché? Mira, la Biblia dice, no, yo nomás quería que me escucharas. No somos psicólogos, no. Tenemos que dar lo que la palabra de Dios dice. Mi esposa sí estaba tratando con una persona que lo único que quería era que la escuchara. Y luego mi esposa dijo, no, escúchame tú a mí. La Biblia dice, no, yo nomás quería que me escuchara. No somos psicólogos. No, nosotros damos la palabra de Dios. Y así venimos con la palabra de Dios, y Dios te dice una cosa te falta. Y a muchos no les gusta. El corazón de este joven estaba enfocado en amar sus riquezas terrenales. Le faltaba algo, no estaba completo. Regresemos a Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Doctrina, conocimiento de la Biblia y entendimiento de la naturaleza de Cristo. Eso es lo que dice, a un varón perfecto, es decir, completo, muchachos, o maduro. Se necesitan las dos, muchachos. Hermanos, a los que nos ven por internet, se necesitan ambas. Una premisa no debe ir sin la otra. Alguien puede conocer mucho de la Biblia y no mostrar la naturaleza de Cristo, pues no sirve mucho. Y alguien que diga, yo he pasado de muerte a vida, pero no necesito más de la Biblia. No, oye, no, necesitas entender la Biblia. Una premisa no debe ir sin la otra. Es necesario en primer lugar conocer la doctrina de Cristo y entonces dar los frutos de Cristo. Les voy a dar un ejemplo, muchachos. Alguien puede tener un espíritu afable. Alguien puede ser así manso, que no reacciona mal ante las injurias, a lo mejor, pero quizá le falte templanza para soportar las pruebas. Quizás se derrumba ante el primer trato que Dios traiga a su vida. Esto puede ser porque le falta más conocimiento de la estatura de Cristo, trabajando en su vida. Escucha bien lo que dije. Quizá este joven necesita conocer más de la naturaleza, de la doctrina de Cristo, trabajando en su vida. Vamos a ver 2 de Pedro 1:5. Esto, 2 de Pedro 1:5. 1:5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí diligencia es prontitud, toda diligencia, responsabilidad, por esto mismo. Y si ustedes leen atrás, está hablando de que Dios nos ha hecho parte de la familia de Cristo, nos ha dado de su naturaleza, y dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud, muchachos, aquí es integridad. Virtud es ser íntegros. A la virtud, conocimiento. Entonces necesitamos conocer la Biblia, ¿sí o no? Sí, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Muchachos, este orden muestra el cómo fue que creímos en Jesús. A la fe, virtud, porque creímos en Él y nos acercamos a Él por fe, ¿verdad? Y después de esto adquirimos conocimiento, y este conocimiento debe de trabajar en nosotros para dar los frutos que se mencionan después en el versículo 6, dice al conocimiento, y después menciona frutos después del conocimiento. Dominio propio,
paciencia, piedad, afecto fraternal y finalmente hasta llegar a ser como Cristo, amor. En primer lugar, creímos en Jesús para salvación. Esto es fe, muchachos. Mas el siguiente paso es buscar su rostro y su palabra íntegramente todos los días, alejándonos del pecado. Digo, pues si tú creíste en Él, tú te vas a alejar del pecado. Y obrando su justicia. ¿Y esto saben qué es? Esto es virtud o integridad. Vean, no pierdan ese versículo y vayan a Santiago 2:17. No pierdan 2 de Pedro 1:5. Y vamos a ver Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras. ¿Saben qué se traduce por esto? Integridad o virtud. Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe es sin vida, es sin fruto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muchachos, bien sencillo, muy sencillo. Es decir, ninguna es verdadera o real sin la otra. Ninguna cambiará tu vida por sí misma. Se necesita creer y se necesita obrar. ¿Tienes fe? Tienes que tener obras entonces. Obras de justicia delante de Dios. Una sin la otra no funcionan. Una sin la otra no funcionan. Necesitas fe y necesitas obrar. Virtud, integridad. Dices que eres cristiano, entonces debes de añadir a la fe virtud, integridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si tú nada más tienes fe y no tienes integridad o virtud, algo te está faltando. Y Dios nos da su palabra para entender esto. Lo vemos también en Hebreos 11:8, cómo la fe actúa con el obrar. En Hebreos 11:8. ¿Ya lo tienes? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, Hebreos 11:8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que Abraham aquí tenía fe y acompañado de la fe hubo una integridad, hubo virtud. ¿De qué? Que salió, obedeció. Muchachos, una no es sin la otra. Necesitamos sí tener fe en Dios y añadida a vuestra fe integridad, buscando a Dios y su conocimiento todos los días. ¿Y cuáles son esta virtud, muchachos, esta integridad? Pues obedecerle, alejarnos del pecado, morir a nosotros mismos. El día de hoy no se le enseña eso a los jóvenes, morir a ellos mismos. No, se les dice, sueña y pon tus sueños delante de Dios, y aunque sean sueños bien carnales, ¿verdad? No, hay que ver qué es lo que Dios pide. Y por obrar y buscarle íntegramente en su palabra, con el tiempo llegaremos a conocer más de su doctrina, como lo estamos leyendo ahí. Regresa a 2 de Pedro 1. Y vemos en el versículo 6 que dice, y al conocimiento, y después del conocimiento se reflejan frutos intangibles, pero sí son visibles para los demás, son intangibles, dominio propio, amor, son cosas intangibles porque son frutos espirituales, pero los demás sí los podemos ver. Después del conocimiento viene la naturaleza, viene el obrar, vienen los frutos, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y finalmente amor, que es la naturaleza de Cristo. Ambas son doctrina y naturaleza de Cristo. Y dice el versículo 8 de 2 de Pedro 1, porque si estas cosas, ¿cuáles? Doctrina y naturaleza, muchachos, de Cristo. Si estas cosas están en vosotros, ¿cómo? Trabajando aquí adentro, trabajando el conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios, trabajando en nosotros, dice, y abundan, es decir, que empiezan a dar fruto en tu vida espiritual, no os dejarán estar ociosos. Ociosos es estar viviendo según la carne, muchachos, ni sin fruto, y aquí me refiero espiritual, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchachos, cuán importante es que estas dos cosas trabajen juntas y en orden en nuestra vida.
conocimiento, doctrina y naturaleza de Cristo. Son necesarias para alcanzar la madurez espiritual. Que conozcas y des frutos espirituales, que esto esté trabajando junto en tu vida. Ahora quiero comentarles lo siguiente. Aquí yo mencioné que dice, no dejarán estar ociosos. Y yo les comenté qué significa esto, viviendo según la carne. Estar ociosos, muchachos, no se refiere a ocuparme de muchas cosas terrenales, al punto en el que no tenga ni tiempo para descansar. Ay, la Biblia, no dejarán estar ociosos. Sas, ya salí de la escuela, llegas a la casa y ahora voy a estudiar física cuántica, y terminas de estudiar física cuántica y lo dices, ahora me voy a natación, y no tienes ningún tiempo. Y luego me voy a la iglesia, y luego me voy a... No significa a eso. Está hablando en el contexto de frutos espirituales. Y aquí la ociosidad, muchachos, se entiende que es que vivir según la carne. Vivir según la carne. ¿Saben qué significa ociosidad? Ociosidad en el diccionario significa estado en el que una persona no aprovecha el tiempo, lo pierde y lo gasta inútilmente. Entonces, aquí el apóstol se está refiriendo a actividades terrenales. No, ¿verdad? ¿O se está refiriendo a actividades terrenales? Claro que no. Está hablando de frutos espirituales. Vean Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. Aquí está hablando pues del Espíritu de Cristo. El Espíritu es el que da vida, Juan 6:63. Y luego dice, la carne para nada aprovecha. ¿Para nada aprovechan qué? Respecto de la vida eterna, muchachos, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, espirituales, en las cuales se deben ocupar, que dice, son espíritu y son vida. Y veamos también esto en Romanos 8:6. Vamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, es decir, muchachos, vivir en pecado, conforme a los deseos de esta naturaleza carnal, que tenemos que hacer morir, o tratar de renovar esta naturaleza carnal, porque el ocuparse de la carne ahí se está refiriendo a eso, vivir en pecado, es que, dilo fuerte, es que, muerte. Es decir, muchachos, sin fruto, sin provecho. Es ocioso en cuanto a la vida eterna, no aprovecha para la vida eterna el ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es decir, en renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, conocer la doctrina de Cristo y dar fruto espiritual, ocuparnos de esas cosas. Si estas cosas están en vosotros, no dejarán estar ociosos. Esto es vida y paz. Muchachos, les pregunto, y despiértate, les pregunto esto, ¿pueden ver la conexión entre la palabra de Dios y el aprovechamiento espiritual en Romanos? ¿Pueden ver cómo la palabra de Dios y el aprovechamiento espiritual van juntos? Y también pueden ver la conexión entre lo carnal con lo que no aprovecha. Repito esto, ¿pueden ver la conexión entre lo carnal con lo que no aprovecha? ¿Sí lo pueden ver? Yo sé que son listos. Vean 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Dice 1 Corintios 10:23. Y hay que leerlo bien. Hay que leerlo bien. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Aquí no se refiere a algunos, pues bueno, es un pequeño error, no voy a juzgar. Algunos dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, así no dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero no todo conviene. ¿Qué? Respecto a la vida eterna, respecto a la estatura espiritual, respecto a alcanzar la madurez. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica o es provechoso. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué se está refiriendo? Que el ocuparse de la carne no es provechoso. Pero si estas cosas, doctrina y naturaleza de Cristo, están trabajando en ti, no te van a dejar estar ocioso sin dar fruto espiritual. Y estar ocioso espiritualmente, ¿sabes qué es? Vivir según la carne, vivir según la naturaleza de pecado, estar pues gastando en deleites
estar gastando en cosas de la carne. Y esto tráelo a balance, muchachos. No significa que si alguien dice, ay, me quiero comer una nieve, cómo me gusta la nieve de pistache, pero no. Todo me es lícito, pero no todo conviene ni edifica. ¿En qué me aprovecha? ¿En qué me aprovecha que me coma una nieve en lo espiritual? No. O sea, mientras más entendamos a Dios, más normales nos vamos a hacer. ¿Verdad? En una ocasión una hermana a mí me platicó, pero esta hermana estaba aprendiendo, no la juzgo, estaba aprendiendo. Me dijo, pastor, ¿para qué van al cine? ¿Eso en qué edifica? Dije, no, en nada. Pues yo cuando he ido al cine con mi esposa es para entretenerme un rato. Pero depende qué veo, hermana. Depende qué es lo que estoy viendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene ni edifica. Ay, ¿de qué sirve entrar al cine? ¿Eso en qué edifica el cristiano? Pues no. La carne que Dios nos pide afligir, muchachos, no es esta. Como muchos agarran un látigo y se pegan y se ponen corcholatas aquí en las rodillas, ¿eh? Se van hasta Zapopan. La carne que Él nos ordena afligir es al yo acá adentro, no esta. ¿Entendemos eso espiritual, muchachos? La carne para nada aprovecha el ocuparse de los deseos pecaminosos, los cuales tienen que morir. Tienen que morir, ¿eh? La carne no se puede arreglar, muchachos, tiene que morir. Y bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vean bien en qué están ocupando su tiempo. Pues bien, es sumamente necesario conocer la doctrina de Cristo para que demos fruto espiritual, muchachos. Como el conocimiento, dice, y añadan al conocimiento dominio propio y demás frutos, así tenemos nosotros que conocer doctrina y tenemos que dar fruto espiritual. Porque en verdad existen cosas que Dios no pidió, muchachos. Y hay gente que dice, ay, le voy a dar a Dios esto. Las mandas, como les dicen. No, Dios no pidió esas cosas. Necesitamos conocer qué es lo que Dios pide. Pero no solo es necesario el conocimiento de la doctrina, muchachos. También es necesario dar el fruto espiritual. Les voy a dar ahora otro ejemplo de esto. Alguien puede tener mucho conocimiento de la doctrina y entender todas las verdades del Evangelio, mas si estas verdades no están trabajando en su vida, si no están trabajando estas verdades, si no han bajado de acá y han entrado a lo profundo de su alma, tal conocimiento no lo va a perfeccionar, no lo va a madurar, sino que será lo que dice 1 Corintios 13:1. Vamos ahí, 1 Corintios 13:1. Webster, vente a la batería. Primero Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí vamos a ver esto en lo espiritual. Muchachos, que tengas educación terrenal y mucho conocimiento espiritual. Y lo dice, y no tengo amor. Está hablando de dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no significa que, ay, ¿con qué idioma hablarán los ángeles? No. Aquí está hablando de que tengas tu mucho conocimiento terrenal o conocimiento de la Biblia. Ay, ¿cómo? Escucha bien. Y no tengo amor. ¿Saben qué? Ser como Cristo, reflejando su naturaleza. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1001 ejemplos hay de esto. Ciertamente en la Biblia no existía la batería. Y ustedes pueden ver la batería que tiene muchos aditamentos, ¿verdad? Pégale a un platillo así nomás. Psh. ¿Otra vez? A ver, pégale otro. Aquí está hablando. Si yo tengo una cosa pero no tengo otra, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Esos platillos no suenan muy padre si no los acompaña, muy padre, perdón para los que nos escuchan por internet, no suenan muy bien, no suenan excelentísimo si no los acompañamos con la batería, con los demás aditamentos. Un platillo por sí solo sería carente para representar toda una gama rítmica. Pégale al platillo con el bombo al mismo tiempo. Eso sí me gusta cuando digo 1, 2, 3, 4. Eso sí me gusta. Pero un platillo por sí solo, ahora pégale otra vez al platillo.
¿Saben? Aquí está hablando, gracias Webster, muchas gracias. Nadie como tú para tocar los platillos. Hay muchos ejemplos de esto y quise representarlo con algo natural. Está hablando de que si tú tienes una cosa sin la otra, vienes a ser carente o falto. Un platillo por sí solo sí suena. Un címbalo es para que retiña, claro. Un címbalo, un platillo es para que resuene, claro. Pero aquí está hablando de dos cosas que si no tienes una con la otra, vienes a ser falto o carente. Falto o carente de más aditamentos, ser solo una cosa. Versículo 2, y si tuviese profecía, ¿saben qué es profecía en la Biblia? Profecía en la Biblia es predicar, profetizar en la Biblia es predicar. Y si tuviese profecía, es decir, palabra de Dios, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, toda la doctrina, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, esto es no tener ninguna duda de la doctrina, ahorita se los voy a explicar en otros versículos, y luego dice, y no tengo amor, o sea, no doy fruto espiritual, ¿qué dice? Nada soy. ¿Son necesarias las dos cosas? Sí, que conozcas y que des fruto. No te enfoques nada más en una, necesitas las dos. Necesitas conocer más de la Biblia y necesitas entender el lenguaje espiritual y dar fruto espiritual. Aquí acabamos de leer, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, a ver, alguien voltea a ver la puerta que está ahí, todos veamos esa puerta de ahí, que está medio cerrada. Todos tengamos fe en que se va a abrir. 1, 2, 3. No podemos con una puerta, ¿podremos decirle al cerro de 4 que se mueva? Se refiere a lo natural. Necesitamos entender inteligencia espiritual. Estos montes están vistos en Mateo 17:20. Véanlo ahí, Mateo 17:20. Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, está hablando de la fe, de creer, y luego está diciendo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada os será imposible. Ese monte, si está hablando de la fe, entonces ¿de qué está hablando aquí? De dudas. ¿Cuántos por medio de la fe creyeron en el Hijo de Dios? Y se removieron las dudas de ¿qué? De incredulidad. Que Él nos ha pasado de muerte a vida, que Él es nuestro Salvador y que Él derramó su sangre para perdón de pecados. Y esto, muchachos, aquí ¿cuáles son los montes que se trasladasen? Que no tengas duda de la doctrina, que tú no tengas duda de lo que Dios vino a hacer, pero si no rindes frutos y no obra con la fe, las obras, pues no, una sin la otra no pueden llevarte a la madurez espiritual. Así que el conocimiento debe ir acompañado de la naturaleza de Cristo, de dar frutos espirituales todos los días, muchachos. Una no puede ir sin la otra. Si nada más tienes conocimiento, pero no das frutos espirituales, ¿sabes qué? Eres carente, eres falto. Pero hoy tenemos la palabra de Dios, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Lo mismo si empiezas a dar frutos espirituales, sí, pero eres carente en la doctrina. Vean lo que dice Oseas 4:6. Vámonos rápido para ver los últimos versículos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que Dios lo único que quiere dar es pasarte de muerte a vida. No es lo único. Dios quiere enseñarte más de su palabra. ¿Media preparación sirve? No. ¿Medio entendimiento de la palabra sirve? No, muchachos, no. ¿Medio carácter de Cristo bastará? No. ¿Un carro sin gasolina sirve para trasladarse en él? Pues claro que no. Ay, qué bonito carro, pero no tienes gasolina. Pues está precioso el carro. No sirve para trasladarse en él. De igual manera, doctrina de Cristo debe ir acompañada de naturaleza de Cristo. Naturaleza de Cristo, frutos espirituales deben preceder al conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Para tener doctrina, muchachos,
tenemos que tener un espíritu humilde. Muchos pueden comprender bueno, voy a dar fruto, sí, Señor. Pero para dar más fruto necesitas que Dios trate tu vida y necesitas aprender más. Pero para aprender, muchachos, tenemos que ser humildes. ¿Cuántos de aquí ya saben toda la Biblia? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Necesitamos tener un espíritu humilde que desea aprender más de la palabra de Dios. Vean lo que dice Lucas 10:21. Rápido, Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora, Lucas 10:21, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Niños literales? No. Se está refiriendo a los de corazón humilde, a los niños, aquellos que como niños anhelamos la leche espiritual y anhelamos un día poder comer la vianda. Mayores doctrinas de la palabra de Dios. Escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. ¿A quiénes? A los de una condición espiritual, que recibe y anhela la leche espiritual. Los fariseos, Dios les dio la ley, a ellos les dio la ley, y ellos se enorgullecían tanto de tener la ley, que solamente pusieron sus ojos, su vista, en lo terrenal, en los ritos. Y Dios viene y les dice a la nación de Israel: había un hombre que repartió de sus tesoros. A un hombre le dio un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Y algunos dicen, y algunos me han preguntado: Chuy, ¿a cuántos les has enseñado piano? A mí Dios no me va a preguntar de a cuántos les enseñé piano, no. Lo que Dios me va a preguntar es ¿cómo enseñaste mi palabra? Eso es lo que me va a decir. Y el que dio 3 dio fruto, el que tenía 5 talentos dio fruto, lo multiplicó y le regresó intereses. Pero el que se le dio un talento, y talento es una medida de valor, de plata, de peso, ¿qué hizo? Lo escondió en la tierra y regresó al Señor y le regresó el mismo talento. ¿Saben quiénes eran esos? Era la nación de Israel. Estaban tan llenos de orgullo que tenían la ley, que tenían un talento, el conocimiento de la ley, pero lo enterraron en la tierra, en caminos de hombres, en ritos y costumbres. Y cuando llegó el Señor Jesús, eso fue lo mismo que le regresaron. Aquí está tu talento, aquí está el mismo talento que tú. Alguien me dijo una vez: Chuy, tus talentos, no, bueno, esos son dones terrenales, pero Dios no me va a pedir cuentas de a cuántos les enseñé guitarra, piano, bajo. No, eso no me va a pedir cuentas, sino de que Dios me ha dado su talento, su riqueza espiritual de la palabra. Y la nación de Israel agarró ese talento y lo metió a la tierra y se lo regresó. Aquí está el mismo talento, o lo escondió en la bolsa. Y Dios, ¿qué les dijo? No, quítenselo y dénselo al que tiene 10. Si tú ves esto terrenal, vas a decir: ay, qué injusto. No, pero esto no es terrenal, es espiritual. No quisieron ellos lo espiritual, entonces Dios dijo a los que siguen, vean lo que dice Hechos 13:46. Hechos 13:46, vean lo que dice. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, Hechos 13:46, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Y esta instrucción fue dada por Jesús a los discípulos: por camino de gentiles no vayan, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era un orden, pero Dios siempre tenía en su corazón que nos iba a dar su palabra. Y dice aquí: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. Qué tremendo. Dios quería mostrarles que Él era lo que escondía la ley, y ellos: no, yo me quedo con mi cordero que mato en la mañana y en la tarde, con los diferentes sacrificios. Eso era una sombra imperfecta de Jesucristo. Era una sombra nada más, no la imagen misma de las cosas, dice Hebreos, sino que la ley escondía a Jesucristo. Y cuando Jesús les quería explicar lo espiritual de la ley, no aguantaban, no soportaban. Y así muchos se les quiere enseñar la palabra de Dios y no, hay muchos que no la soportan, no la aguantan. Bueno, pues
¿Cómo y qué? Pues yo no sé. Y aquí dice que era necesario a la nación de Israel decirles esto primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, es decir, de tener el conocimiento espiritual de Jesucristo, aquí nos volvemos a los gentiles. Ay, gloria a Dios. Nosotros somos gentiles. Gentiles no se refiere a, ay, qué gentil era. No, gentil se refiere a gentes, pero ahora somos pueblo. Antes solo éramos gente, gentiles, pero ahora somos pueblo. Veamos esto también en Hechos 28:28. Hechos 28:28. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Hechos 28:28. Y luego, ¿qué dice esto? Me encanta. ¿Qué dice a continuación? Y ellos oirán. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque Dios en tanto amor nos tiene, que nos viene a dar su palabra para que entiendas lo espiritual y empieces a madurar. No solo para que veas lo literal que está en la Biblia, sino que entiendas lo espiritual. Así estaba la nación de Israel, bien orgullosa, con un corazón lleno de orgullo, porque tenían la ley, pues le regresaron los mismos ritos. Se acercó el Señor Jesús a una higuera y buscaba ahí higos, pero pues no habían higos, solo ramas. Nunca nazca fruto de ti. ¿Saben? Esa higuera estaba representando a la entera nación de Israel, lleno de hojas, lleno de tradiciones, pero sin frutos espirituales. Nosotros debemos conocer y dar fruto espiritual. Si tú te haces humilde, escucha bien, si te bajas de tu pedestal por creer que sabes algo y le pides humildemente a Dios que te enseñe y trate tu vida, Dios te va a dar más, te va a perfeccionar aún más para que des más fruto. Pero es necesario humillarnos, muchachos. Después de Adán, Jesús fue el hombre más inteligente que pisó aquí la tierra, y de todos modos Él se humilló. Sabes, Dios no está impresionado por cuántos libros de teología has leído. No está impresionado. Hay quienes dicen, yo ya he leído la Biblia entera 5 veces. Dios no está impresionado porque la hayas leído completa 20, 50 veces. No se impresiona por nuestra inteligencia natural, ¿sabían? No. Él, siendo Dios, se humilló. Muchos saben todo lo que Jesús dijo y pocos entienden qué quiso decir. Yo les explicaba a los jóvenes en un congreso que la Biblia dice que el Señor Jesús decía, si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y esas piedras quiénes son? Somos nosotros, que ahora somos piedras vivas. Y alguien, si no adquiere inteligencia espiritual, va a decir, híjoles, pues si yo no le alabo, las piedras le van a alabar. No, pues no, una piedra es un mineral que no le va a alabar. Nosotros somos esas piedras ahora que clamamos al Señor. Pero hay quienes dicen, no, yo ya he leído las piedras. Sí, pero ¿sabes qué significan? Ahí dice las piedras, gloria a Dios. Sí, eso dice, pero ¿qué significa? Necesitamos conocimiento. Pero para esto necesitamos humillarnos, muchachos. Necesitamos ser humildes. Les voy a poner, una vez Dios a mí me trató. Hace 2 años Dios me habló. Trajo un perfeccionamiento en mi vida y me dijo, Chuy, ¿cuánto sabes de la Biblia? Ay, sé esto. Y Dios me dijo, yo escuché al Señor, me dijo, no sabes nada, Chuy. Pero sí sé, no sabes. Ponte a estudiar. Pero yo he leído mucho, sí, pero no sabes. Necesitas humillarte y buscar. ¿Eso me gustó? Pues al principio no. Me dolió en mi carnota. Tuve que humillarme. Cristo, después de Adán, fue el más inteligente y de todos modos se humilló. Y yo empezó a decirle, danos tu palabra, Señor. Y empezamos a cantarle a Dios. Revélanos y danos más. Pero aquel que piensa, no, ya lo sé, ya lo sé. No, muchachos, hay que bajarnos del pedestal y pedirle a Dios que nos revele su palabra humildemente. Esto lo vemos también en Filipenses 2:5. Ya estoy por terminar. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y bueno, continuamos leyendo lo que Él hizo. Siendo Dios, se despojó de sí mismo y tomó semejanza de hombre. Pero hay que detenernos a ver lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Saben? Jesús dejó su naturaleza para tomar la nuestra. Ahora dejemos nuestra naturaleza, muchachos, para tomarla de Él. Haya en nosotros el mismo sentir. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Tengamos este mismo sentir. Dejemos nuestra naturaleza, nuestro orgullo, todo lo terrenal, muchachos, y tomémosla de Él. Adquiramos conocimiento, pero seamos humildes. Seamos humildes. Vean lo que dice Hechos 8:26. Dos últimos versículos que vamos a ver. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí Dios está mandando a su ministro, Dios está enviándolo. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios lo está mandando a Felipe. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Muchachos, ¿qué fue lo que le dijo Felipe a este eunuco? Está leyendo Isaías y lo que le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Es necesario que adquiramos conocimiento? Ya sé lo que dice la Biblia, sí, pero ¿entiendes lo que lees? Voltea con el que está a tu lado y le: pero ¿entiendes lo que lees? No seamos orgullosos, muchachos. Tenemos que aprender más. ¿Entiendes lo que lees? Y vean la hermosa respuesta del eunuco: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Pero si tú te crees que sabes todo, adiós. Y me encanta que lo que hace a continuación: y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Quién le rogó a quién? ¿Quién le rogó a quién? El eunuco a Felipe que le enseñara lo espiritual del profeta Isaías, y le empezó a explicar lo espiritual que era Jesucristo. Él le rogó: súbete por favor, explícame. Pero el día de hoy muchos es: ya cállate por favor, ya termina la predicación. Muchos es: sí, ya lo leí Isaías, sí, ya lo leí, sí, lo he leído, pero ¿entiendes lo que? No, ahí dice: como cordero fue llevado al matadero. Sí, ya ahí dice. Sí, pero entonces ¿por qué dice que es un cordero según Apocalipsis? No, ya lo leí. Esto a mí me muestra, muchachos, que Dios envía su palabra a aquel que quiere su palabra. ¿Y cuántos quieren su palabra? No vamos a perder el tiempo con quien no la quiere. Eso es feo, eso es duro. Pero no vamos a perder el tiempo con quien no la quiere. En una ocasión alguien me dijo a mí: oye Chuy, ¿se han ido jóvenes de tu iglesia? Pues sí, se han ido muchos, otros a otras iglesias, que Dios los ha enviado a otros lugares, y otros pues porque andan en pecado. ¿Y los has ido a buscar? No. ¿Pero por qué? Si el buen pastor su vida da por sus ovejas. Sí, ese se refiere a Jesucristo. Aquí está la iglesia. Pero ni una vez, cuando venían aquí, muchas veces hablé con ellos, pero se van siguiendo sus pasiones y deseos. Pero aquel que quiere, aquí está la iglesia. Cuando estás enfermo, ¿a dónde vas? Pues al hospital. ¿O la clínica 46 se mueve hacia donde está tu casa? Pues no se mueve, ahí está. Aquí está la iglesia. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Aquí el eunuco le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Tú a veces estás así y dices: ay, ¿cómo quisiera que alguien me explicara este versículo? ¿Cómo quisiera que alguien me enseñara esto? Dice uno: no, ya lo he leído, ya lo sé. Bájate de tu pedestal, bajémonos de nuestro pedestal.
En cuanto a conocer las verdades de la palabra de Dios, es esto lo que yo quiero decirles, muchachos. Necesitamos conocer, necesitamos reflejar la naturaleza de Cristo, necesitamos hacer como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida natural, muchachos, terrenal, la va a perder al final, de todos modos. Y todo el que pierda su vida muriendo completamente a sí mismo, completamente la naturaleza carnal, por causa de mí, haciendo lo que hizo Jesús, reflejando su naturaleza, éste la salvará o vamos a tener vida eternamente. En Cristo, muchachos, podemos vencer, podemos morir completamente a lo carnal, pero seamos pacientes, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, siendo perfeccionados en el proceso, creciendo en doctrina, Dios dándonos lo que nos falta, conocimiento, naturaleza de Cristo. Él derrama su espíritu, no es en mis fuerzas, es en su poder. Pues bien, muchachos, este congreso Dios lo puso en nuestro corazón, nos ha permitido hacerlo para comprender un poco más su palabra, para avanzar en la unidad de la fe, en la doctrina, en la estatura de Cristo, teniendo entendimiento de lo espiritual que está en su palabra. Démosle gracias a Dios por su palabra, muchachos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente por tu palabra. Tú nos revelas lo espiritual en ella y hay una carrera espiritual que tú quieres que nosotros corramos. Y en esta carrera, Señor, tiene que ir acompañada de doctrina, de dar frutos. Lamentablemente muchos, Señor, no quieren tu palabra, pero hoy nosotros te rogamos y te pedimos, danos más entendimiento, Señor. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, para extraer de ellas, Señor, extraer de ella lo espiritual. Yo te agradezco por todos los que están en este lugar, Señor, y los que nos están viendo y escuchando. Señor, danos tu palabra. Y hoy te rogamos, muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos más de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, muchachos, debemos entender, todo joven cristiano y realmente todo creyente debe entender la Biblia. Debemos entender qué significa la palabra de Dios para comprender el pensamiento de Dios. Aquí Dios nos muestra las verdades espirituales por medio de ejemplos naturales. Ustedes han leído la historia de cuando Lázaro estaba en la tumba y Dios estaba ahí, el Señor Jesús, y le gritó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Pues así nosotros pasamos de muerte a vida cuando nosotros oímos la voz del Hijo de Dios. La Biblia dice que estaba el Señor Jesús diciéndole ahí a la nación de Israel: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. No se refería a un muerto en la tumba, se estaba refiriendo a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y nosotros hemos oído la voz del Hijo de Dios y hemos salido por el mandato de Dios, que Él nos gritó, nos dijo: sal fuera. Y Lázaro tenía 4 días muerto, pues así 4000 años, muchachos. Había muerte en el mundo, había subido hasta la nariz de Dios el olor de pecado y de muerte, y por su grande amor, por su misericordia, mandó a su Hijo Jesús. Y Dios no quería mostrar, Jesús no quería solamente mostrar, muchachos, que Él podía resucitar muertos. Él quería mostrar que Él podía dar una resurrección a nuestra alma muerta. ¿Y qué pasó después con Lázaro, muchachos? Pues salió brincando, atado de manos y de pies y envuelta su cabeza en un sudario. ¿Cómo creen que salió? Pues brincando, yo creo, ¿verdad? Quizá brincando. Estaba vivo. Y luego, ¿qué le dijo a los discípulos? Desatadle y dejadle ir. Muchachos, el que nosotros nazcamos de nuevo no es el único proceso que Dios quiere hacer con nosotros. Hace falta ahora nosotros este proceso de crecer, de madurar, de ser perfectos delante de Dios.
Este proceso viene cuando nosotros, el ministerio, empezamos a compartir la palabra de Dios y se empieza a desatar lo carnal en nosotros. ¿Cómo iba a caminar Lázaro si estaba envuelto en un sudario y con vendas, atado de manos y de pies? ¿Cómo iba a caminar? Imposible. ¿Has intentado caminar atado de manos y de pies? Es imposible. Pero la instrucción dada al ministerio fue: desatadle y dejadle ir. Y vemos nosotros en Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras tanto, dice, y afirmad vuestros corazones. Esto, muchachos, ¿qué significa en lo espiritual? Mientras corre este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, muchachos, en este tiempo nosotros debemos aprovechar, alcanzar la estatura de Cristo. En este tiempo debemos aprovechar que Dios nos da su palabra para que nosotros podamos madurar espiritualmente, no solamente moralmente, sino también espiritualmente. Y dice, porque la venida del Señor está cerca. Pues bien, el labrador, el Padre, está trabajando a través del ministerio, muchachos. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Efesios 4:13 nos muestra que Dios estableció a los 5 ministerios, que son la mano de Dios aquí en la tierra, para perfeccionar por medio de la palabra al santo. ¿Sabes? Dios no estableció amigos, cuates, primos, tíos para perfeccionar tu vida. Estableció el ministerio. Y tú tienes que venir a la congregación a escuchar esto para que tu vida alcance madurez espiritual. Y Dios está trabajando a través de su ministerio y estamos dando su palabra. Y Él está esperando el precioso fruto de la tierra. Es decir, escuchen bien, Él está esperando para cosechar el resto del cuerpo de Cristo, que será tomado de la tierra para ser esta hermosa esposa espiritual completa. ¿Qué? A lo mejor alguien se pregunta, ¿cómo que completa, Chuy? ¿Ya existe una parte? Claro que sí. Dios cosechó a la iglesia temprana. La iglesia temprana, muchachos, en Hechos, caminaba a la luz de los apóstoles. Ellos caminaron a la luz del evangelio de los apóstoles, y la iglesia caminaba en una madurez espiritual, muchachos, y estaban trabajando para que las demás iglesias en Asia alcanzaran esta madurez espiritual. Y así esta primera parte de la esposa de Cristo fue cosechada a la iglesia temprana, porque caminó en luz, en madurez espiritual. Veamos esto en Hechos 2:42 para ver esto. Hechos 2:42, cómo la iglesia temprana caminó en madurez espiritual. Y también los apóstoles en sus viajes estuvieron cosechando al resto de la iglesia temprana, dándole evangelio. Y vemos un hermoso retrato de esto, muchachos, en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué es perseverar, muchachos? Simple y sencillamente no regresarse. Perseverar es continuar. Y esto no estamos hablando de cosas terrenales, sino de cosas espirituales. Y perseveraban en la doctrina. Muchachos, cantábamos en este último canto, tú te complaces en los que te temen. Y esto es una porción de la Biblia. Debemos, muchachos, estar siempre agradecidos. Debemos de estar siempre agradecidos con Dios por su misericordia, porque estamos conscientes que es por su misericordia que estamos aquí esta mañana. ¿Sí estamos bien conscientes de eso? Es por Dios que estamos aquí el día de hoy. Y yo veo el grande amor que el Señor tiene para con nosotros, muchachos, al darnos su palabra. El Señor nos ha pasado de muerte a vida. El Señor nos ha hecho nacer del Espíritu. Y Él, con tanto amor que nos tiene, nos da ahora su palabra. ¿Saben? El pasar de muerte a vida no es lo último que Dios quiere hacer con nosotros. El que nosotros hayamos nacido de Dios, nacido de nuevo, no es lo último que Dios quiere. Dios quiere que nosotros crezcamos aún más, y Él quiere darnos su palabra. Muchachos, estemos tan agradecidos con Dios todos los días, que Él nos demuestra su amor dándonos su palabra. ¿Cuántos quieren su palabra? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren su palabra? Quiero ver su mano. De verdad. Amamos la palabra del Señor, y por medio de ella Dios nos edifica.
Y antes de entrar a la primer plenaria, muchachos, yo les pido por favor que me acompañen haciendo una oración, cerrando sus ojos para no distraernos. Y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Tu misericordia es, Señor, hasta los cielos. Cada día nuevas son tus misericordias. Y te damos muchas gracias porque tú, Señor, con el amor que nos tienes, nos das tu palabra y nos muestras tu misericordia. Yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento. Ora al Señor y dile: Dios, yo clamo a ti y te ruego, te pido, Dios, que me abras el entendimiento esta mañana para comprender más las Escrituras. Gracias, Señor. Amén. Abran su Biblia en Hebreos 12, versículo 1. Van a anotar muchos versículos, muchachos, así que tengan lista su Biblia, listo su cuaderno, porque necesitamos anotar todo esto. Necesitamos poner mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos dice su palabra. En Hebreos 12, versículo 1, que es el versículo tema con el cual nosotros estamos haciendo este evento, con el versículo que el Señor nos dio, vemos en Hebreos 12:1 lo siguiente: por tanto, y en la noche voy a explicar por qué dice ahí por tanto. Eso significa en consecuencia. Y bueno, dice, por tanto, nosotros también, di yo. Ahí se está refiriendo a la iglesia. Por tanto, nosotros también tenemos ramos. Pero alguien atado pues no puede correr. Y tú has venido a este congreso a escuchar la palabra de Dios, y comience un proceso espiritual, muchachos, hermanos, de que empiece a desatarse en ti las cosas que te atan, esas cosas que te atan, que te impiden correr la carrera que tenemos por delante. Así que debemos de entender la Biblia para comprender el pensamiento de Dios. Muchos pueden decir: bueno, yo nada más necesito que Dios me salve de mis pecados. No. Necesitamos que Dios nos salve de nuestros pecados, pero también necesitamos crecer a la estatura de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Necesitamos esto. Necesitamos comprender el pensamiento de Dios, cómo piensa Él y por qué hace lo que hace. Y este entendimiento, muchachos, nos va a preparar para que con el tiempo, escucha bien, habiendo entendido la doctrina y la naturaleza de Cristo, lleguemos al fin de la carrera espiritual que tenemos por delante. Este fin de la carrera, muchachos, está visto en Lucas 6:40. Vamos a Lucas 6:40. El fin de la carrera espiritual, porque no es algo literal, estamos hablando de cosas espirituales. El fin de esta carrera espiritual está en Lucas 6:40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuál es el fin de la carrera espiritual que tenemos por delante, muchachos? El fin es que lleguemos a ser como Cristo. ¿Como atravesando paredes, resucitando muertos, literales, haciendo milagros? No. Como dijo Pablo, mas nosotros tenemos ¿la qué? ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El fin de la carrera espiritual, muchachos, es que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Él? ¿Por qué hace lo que hace? Pensar como Cristo es tener su naturaleza en nosotros. Y aquí vemos: el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que el fin de la carrera espiritual, muchachos, que tenemos que correr con paciencia y que tenemos por delante, porque no vamos a regresar, no somos de los que retroceden. Esa carrera que tenemos que correr con paciencia es una carrera espiritual que apunta hacia allá arriba, hacia ser como Cristo. La carrera espiritual de Hebreos 12:1 nos muestra que debemos correr esta carrera en estatura espiritual. La carrera, traducido de otra forma, es decir, es una carrera de estatura espiritual. Y el fin de esa carrera espiritual, muchachos, es que seamos como Cristo, llegando a ser como el Maestro, ¿saben? Siendo perfeccionados en el proceso. Siendo perfeccionados en el proceso.
alcanzar esta perfección o madurez espiritual es necesario, muchachos. Algunos tienen un poco de problema cuando yo menciono, mi esposo y yo mencionamos la palabra perfección, pero no es perfección terrenal. Ustedes no tienen problema si yo les digo que necesitan alcanzar madurez, ¿verdad? En la Biblia, perfección espiritual o madurez espiritual es lo mismo. Según basado Efesios 4:13. Porque la tierra, pues dice, perfecto ¿quién, verdad? La tierra se pone perfección como si fuera, no, pues depende de tu nivel socioeconómico, tu estatus social. No, estamos hablando de cosas espirituales, muchachos. Así que alcanzar esta perfección, esta madurez espiritual es necesario para ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos de pensar esto siempre. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿De qué? De cosas terrenales o carnales. Dios mismo está esperando en su tiempo para que la iglesia alcance esta madurez, muchachos. Vamos a verlo en Santiago 5:7. Dios está esperando este tiempo. En Santiago 5:7 al 8 vemos esto. Dice Santiago 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia, corramos con paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador, este es el Padre, muchachos. El labrador espera. ¿Qué está haciendo Dios? Esperando en su tiempo que la iglesia alcance esta madurez, este perfeccionamiento, esta perfección. Espera el precioso fruto de la tierra. ¿Saben qué es esto, muchachos? ¿Quiénes son el fruto de la tierra? Nosotros. Como lo menciona Romanos 11:25, que dice hasta que entremos la multitud de los gentiles. El precioso fruto de la tierra, es decir, aquellos que han muerto totalmente a la naturaleza carnal, que han muerto totalmente a la naturaleza carnal y que se han formado completamente en Cristo. Estos serán un precioso fruto para ser cosechado. Tú empiezas a dar fruto, pero tu vida misma es de lo que estamos hablando, que se está transformando en un fruto espiritual. Así dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero fuera de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Y dice a continuación, aquí estamos leyendo que el Padre espera el precioso fruto de la tierra, y luego dice, aguardando con paciencia el Padre hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y esto, ¿y saben qué significa? Mientras